No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de sábado 19 de octubre del 2024, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor y de la sangre de Cristo que fue derramada un día en la cruz a liberarnos a ti y a mí de todos nuestros pecados, y bajo la supervisión y guía del Ministerio Internacional Días Cálidas, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempo de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas Papá nos viene a traer un mensaje. Papá hoy quiere conversar contigo. Papá hoy quiere practicar contigo sobre un tema muy importante. Un tema que nos puede definir nuestro estatus en la tierra. Si estamos vivos o estamos muertos. Y por eso, el título de este devocional es Haz el bien y no hagas el mal. Aquí en Romanos 12, Jehová nos habla sobre una pelea. El ser humano tiene una pelea ardua y frontal contra el mal. Y esto se genera a partir de los comienzos del hombre. Venimos hablando de Génesis 2, donde que es cuando nos relata que Dios crea a Eva y Dios le da los parámetros de comportamiento y los parámetros que ellos deben de seguir para estar vivos y estar viviendo y poder seguir viviendo en el Edén. Y una de las órdenes fue de que no comieran del árbol del bien y del mal. Y fue una de las primeras cosas en el cual el hombre cayó, y el hombre comenzó a conocer y se le fue revelado qué era el bien y qué era el mal. Mira, entre las creencias más universales de toda la humanidad está el concepto del bien versus el mal. Cada cultura, cada etapa que se ha aferrado en algunas versiones sobre este respecto o sobre este tema, las definiciones del término bien o mal varían mucho, así como las opciones sobre cómo se relacionan entre sí. Aún así, la creencia en una diferencia entre lo bueno y lo malo impregna toda la humanidad y hace ver los términos como opcionales y lo compara como una opción. Esta es una idea que realmente la Biblia nos habla al respecto, pero por lo general siempre este término, la Biblia nos invita a hacer siempre el bien y nos da una significancia de esto totalmente coherente, y nos revela la importancia de qué nos sucede al momento que estamos viviendo en el bien o lo que nos puede suceder cuando vivimos en el mal. En la Biblia, el bien versus el mal no es una cuestión de opción,
como lo dije anteriormente, tampoco es una lucha igualada entre dos seres o dos fuerzas. La Escritura no indica que los límites del bien y del mal cambien. Tampoco afirma que el conflicto entre ellos durará para siempre. Porque si nos acordamos, la Biblia nos dice que el bien siempre va a prevalecer ante el mal. Y una de las cosas por las cuales Dios decidió que Jesucristo va a tener una segunda venida es para derrotar al mal, volverlo a derrotar, volverlo a acabar nuevamente. Mas la Biblia nos enseña que el bien y el mal se tiene que definir y se tiene que tener un punto de referencia. Es a Dios, como un Dios perfecto e inmutable. Cada persona debe lidiar individualmente con esa presencia y contra la tendencia del mal. Mira, tú no vas a luchar contra el bien, tú vas a luchar siempre contra el mal. El ser humano siempre tiene que luchar contra el mal, no contra el bien. Mira, en la Escritura nos enseña que todo el mal, sin excepción, como dije anteriormente, finalmente será castigado y será derrotado por la segunda venida del Salvador, que es Cristo Jesús. Y nos dice que no hay un estándar final de bondad que nosotros debemos de aspirar, o un estándar basado en una persona. Si hay un estándar, si hay un estándar en una sola persona del bien, que es Cristo Jesús, que nos sirve como guía y que nos va a servir como camino, y ese es Cristo. Y aquí lo más importante es que en la Biblia hay una diferencia real entre el bien y el mal. Algunas personas afirman que todas las definiciones del bien y del mal no se debería estar basando en la parte moral, pero sí. Aquí la Biblia siempre nos ha invitado y nos ha dicho que uno de los principios o de los pilares principales para poder distinguir si estás haciendo el bien o estás haciendo el mal está en la piedra angular, que es la moralidad, y en lo que y en lo que Dios nos muestra a través de su Espíritu Santo. Es así que si tú miras las personas ateas principalmente no se definen y tampoco tienen como pilar principal a Dios, porque para ellos Dios no existe, y no existe por distintas ramas de su pensamiento absurdo, y que no se acuerdan el por qué no quieren reconocer a Dios. Y todo ateo, créanme que todo ateo sí cree en Dios, pero se convirtieron ateos porque supuestamente han peleado con Él. Ha habido algo que supuestamente ellos creen que Dios los defraudó, y por eso dejaron de creer en Él. Pero dentro de su corazón y dentro de su alma siempre van a tener esa lucha grandísima de no pelear contra lo que realmente cree su espíritu.
porque una cosa es lo que ellos quieran creer en su mente y otra cosa es lo que su espíritu realmente lo llama. Y acordémonos que la esencia del espíritu, del alma, viene de Dios, de ese soplo de Dios. Y dentro de ese soplo no puede haber mal, porque entonces diríamos de que Dios es malo y Dios no es malo en el momento. Dentro del corazón de Dios no hay maldad, no hay perversidad, no hay envidia, no hay nada de eso. Al contrario, Dios siempre ha querido el bien para todos nosotros. Pero desafortunadamente en nuestro corazón sí se albergan todos esos sentimientos de maldad. Y aquí está más que todo esto una invitación a que sepamos en quién realmente creer. Mira, es así. Te voy a colocar un ejemplo. En el Génesis 19. Génesis 19 nos habla, nos relata la historia del por qué la decisión de Dios de acabar Gomorra y Somorra. Y la principal premisa del acabar a esos dos pueblos eran de que estaban haciendo el mal. Y esto se le fue informado a Abraham. Y Abraham hizo intermediación. Si se acuerdan, Adán le dijo a Dios, a los ángeles de Dios, que si él podía conseguir siquiera 10 personas justas. Y las personas justas son personas que vivían bajo el bien, que le perdonara la vida a esos dos pueblos. Pero no las encontró, no encontró 10, no encontró 8, no encontró 5. Y Dios le dio la oportunidad que a Abraham que mirara y que buscara siquiera a uno que fuera justo. Y él encontró a su sobrino, a Lot. Y por la intermediación que hizo Abraham, Lot se salvó. Y es así que en el mismo capítulo 19 nos habla de que los ángeles se le presentaron a Lot y le dijeron que saliera corriendo de ese pueblo, que buscara a sus hijas y a sus esposas y que salieran inmediatamente de ahí, siendo que ahí en esa tierra Lot lo tenía todo, tenía su riqueza y tenía todo, pero Lot creyó en los ángeles porque era un hombre sensato, era un hombre bajo la gracia del Señor. Pero aquí la historia no nos habla más adelante de que de esa tierra únicamente salió Lot y las hijas de Lot, porque la mujer no salió, se convirtió en piedra. ¿Y por qué se convirtió en piedra? En piedra, porque no supo soltar lo que tenía ella. Y muchas veces eso es el bien y el mal, es saber soltar todo aquello que realmente sabe que no te va a convenir. Es saber y entender que muchas veces lo lícito no te conviene. Muchas veces lo que realmente también es lícito te va a edificar. Eso, ahí es donde partimos y podemos entender
cuándo estamos haciendo el bien o el mal. Mira, yo ya lo he puesto varias veces de ejemplo, pero una de las cosas que yo aprendí de un pastor y me enseñó algo, y se lo quiero enseñar a ustedes. Cuando ustedes entren en ese dilema de que si estás haciendo bien o estás haciendo mal, porque muchas veces el Espíritu Santo te pone a mí, el Espíritu Santo muchas veces me ha puesto en ese dilema. Y cuando lo hace porque, y ya yo he entendido porque, que cuando Él lo hace es porque definitivamente estoy haciendo el mal o estoy haciendo algo malo, y me jala las orejas. Pero cuando estás en ese dilema, y imagínate a Jesucristo. Yo coloco a Jesucristo como referencia física, y te pongo el ejemplo, el trago. Tú verías a Jesús borracho en la calle, tirado, haciendo show. Si tú lo ves así, entonces hazlo. Puedes emborracharte todo lo que tú quieras. Pero si tú no lo ves así, ya sabes que estás haciendo mal. En mi caso, sobre todo el discernimiento que Dios me ha dado sobre este tema, yo no vería nunca a Jesucristo tirado en el piso como una filtrafa, tirado ahí haciendo shows. No. Y lo digo porque en algún momento yo lo viví y yo lo hice. Entonces a mi imaginación llevo esa imagen de cómo estuve en algún momento en un estado de embriaguez, y lo igualo a ese mismo estado con Cristo, y la verdad que no lo vería así. Por ende no lo hago. Si tú me preguntas a mí por qué, Pastor Luis, ¿usted por qué no toma ya? Porque muchas veces las personas te van a decir, no, es que él no bebe por la religión. La religión se lo prohíbe. Primero, yo no vivo en religión, porque Dios abomina las religiones. Las religiones son el peor cáncer que hay entre Dios y el mundo. Porque la religión realmente lo que quiere hacer es dominarte. Es dominarte a ti y que tú hagas lo que las demás personas los otros hombres quieran que tú hagas. Eso es la religión. Es el dominio del hombre contra el hombre. Y en este orden de ideas, considero que yo, la verdad, yo no tomo es porque yo evito pecar. ¿Por qué dice el Pastor Luis que evitas pecar? Evito pecar porque yo sé lo que me puede generar o lo que puedo hacer yo en un estado de embriaguez. ¿Y qué podría hacer, Pastor Luis? Podría cometer un acto de infidelidad ante mi pareja. Podría defraudar mis creencias ante Dios haciendo esos actos de infidelidad. Entonces ya no estoy hablando únicamente que estoy defraudando a una sola persona. Estoy defraudando a dos personas. A Dios principalmente, y a mi esposa, y a mi familia. Y en este orden de ideas estamos reflejando la lucha entre el bien y el mal. Y no estoy hablando de que estoy luchando contra el bien. No. El hombre siempre va a luchar es contra el mal, no contra el bien. Ya yo lo dije anteriormente. Y mi lucha
frontal y la lucha que Dios quiere que tú tengas es contra el mal. Que siempre hagas el bien. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia lo dice muy específicamente. Dios te muestra el bien y el mal, pero Él te dice, escoge el bien para que tengas una larga vida y tu familia también. Pero si escoges el mal, no te está diciendo que vas a tener vida. Al contrario, te está diciendo lo que te va a pasar si coges el mal. ¿Y qué es lo que dice? Si coges el mal, buscará tu muerte y la muerte de tu familia. Entonces, son dos argumentos que tenemos que tener en cuenta siempre en toda la vida. Hoy Dios quiere que siempre te marques y camines siempre sobre el bien. Camina sobre el bien. Aunque sea difícil, hazlo. Vale la pena el sacrificio. Vale la pena caminar haciendo el bien. Cuando ya vivas sobre un bien, vivas sobre caminando sobre el bien, créeme que no va a haber persona que te pueda juzgar, porque no van a tener los argumentos para juzgarte. De pronto te van a poder juzgar es por tu pasado, pero no te van a poder juzgar por tu presente. El pasado fue, el presente es el que importa. Con esto quiero terminar esta enseñanza y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, hoy en esta linda mañana, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, primeramente para adorarte, para bendecirte, Señor, para darte gracias, Padre amado, por todas las bendiciones que tú has tenido con nosotros, por la vida que nos has entregado, Señor, por permitirnos hoy, Señor, amanecer, poder abrir nuestros ojos, Señor, poder ver a nuestros seres queridos, poder darle un beso a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Te damos gracias, Señor, por el techo que has puesto sobre nuestras cabezas, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has otorgado en esta linda mañana, por los alimentos que has puesto en nuestras mesas, Señor, por los dineros que han entrado, Señor, a nuestras arcas, Señor, por esa provisión, Señor. Hoy oramos, Señor, por la provisión de todos, de todo aquel que nos escucha, Señor, en este devocional. Hoy clamamos, Señor, para que seas tú, Señor, derramando en cada uno de nosotros las riquezas de tu cielo, Señor, que no únicamente son riquezas de oro y plata, son riquezas de paz y de prosperidad espiritual, Señor. Hoy clamamos, Jehová Rey, para que nos guíes y nos fortalezcas, para que nos muestres tu salvación y la redención de Cristo Jesús. Hoy, Señor, te venimos a pedir, Señor, también por todos aquellos hombres y mujeres, Señor, que hoy están debatiéndose en la vida y la muerte, en una UCI, Señor, en una clínica, en una cama de clínica, Padre, para que seas tú, Señor, si tú consideras, Señor, que todavía tienen un tiempo y un propósito, Señor, dale vida, Señor, levántalos, como me levantaste a mí una vez, estando yo en una cama de UCI, Señor. Pero si al contrario, si tú consideras que ya no tienen tiempo, Señor, que si tú consideras, Señor, que ya no hay un propósito en ellos, Señor, y que tú conoces que no se van a arrepentir de sus pecados, Señor, pero entonces llévatelos, Señor. Pero antes de llevártelos, Señor, le dale una visitación para que tengan esa nueva oportunidad de arrepentirse, se puedan arrepentir y puedan irse en paz contigo, Padre amado. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones para todos.